que puedan contestar, ¿sale? Para los que no pudieron definitivamente entrar a la evaluación inicial ni me han mandado mensaje, de todas maneras escriban en el chat su nombre completo, sitio de trabajo para que puedan para que puedan considerarse sus asistencias correspondientes, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, déjenme nada más, doy de admitir a todos los que se van conectando. Vamos a iniciar. Me gustaría primero preguntarles a ustedes estas preguntas y sí me gustaría que alguno habilite el micrófono, prendan cámaras, que me puedan compartir. Lo primero es si alguien me confirma o me comparte de qué habla la norma 035 de la Secretaría del Trabajo. Habrá puntos adicionales a quienes participen, entonces los escucho. Doctora Zuleira. Hola, doctora. Buenas tardes a todos. La norma 035 aborda lo que son los factores de riesgo psicosocial. Ahorita recuerdo que son, el mal liderazgo, hostigamiento, violencia, antecedentes traumáticos severos, el equilibrio trabajo-familia, que además las cargas de trabajo, la distribución de las cargas de trabajo y creo que la cultura organizacional. Creo que esos son los puntos que toca. Muchas gracias. Alguien que no sea la doctora Zuleira. La segunda pregunta es, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide cumplir la norma 035? ¿Quién me ayuda? Y si de una vez quieren contestar, ¿quién debe cumplir la norma 035? O al menos una de las preguntas. Si no levantan la mano, va a ser por dedocracia, ¿eh? ¿Quién se anima? Yo. Pide identificar, analizar y también prevenir y ya si en determinado caso, pues promover un entorno organizacional favorable dentro de el sitio donde labores. Ok, muchas gracias. Recuérdame tu nombre, Monse. Monse, aquí en Tepexpan. Súper. De esto que mencionó tanto la doctora Zuleira como la doctora Monse, ¿alguien me puede confirmar si todas las empresas cumplen o tienen un requerimiento de cumplimiento de la norma 035 o si hay alguna excepción o alguna consideración? Insisto, excepto Monse y Zuleira. ¿Quién me dice si sabe si hay alguna consideración, si no sabe, si todas lo tienen que cumplir, si es opcional? ¿Quién se anima? Hola, Eduardo. doctora. Buena tarde. Está estipulado por el Diario Oficial de la Federación que sí, todas las empresas deben de hacer cumplimiento de la norma 035 con respecto a los factores de riesgo psicosocial. Ok, Eduardo. Tú mismo, ¿hay alguna excepción? O sea, por ejemplo, ¿hay alguna consideración por número de empleados, por tamaño de la empresa, por si es construcción, si es comercio, si es una tiendita? ¿Sabes si existe alguna excepción? Tengo entendido que tal cual no son excepciones, sino ciertos puntos que van variando dependiendo la cantidad de trabajadores que tiene una empresa. Uh-huh. ¿Te acuerdas el número de trabajadores de referencia? Me parece que el primero era las empresas de 1 a 15 trabajadores, Uh-huh. que es donde se deben de establecer por escrito las políticas de prevención, identificar a los trabajadores expuestos, difundir la información sobre la política de prevención y proporcionar la información a los trabajadores. Ya cuando son empresas de 16 a 50 trabajadores, deben de poder identificar y analizar los factores de riesgo ya utilizando herramientas específicas. Se debe iniciar con la implementación de medidas de prevención y control.
promover un entorno favorable mediante acciones concretas y dirigidas, y también empezar con los exámenes médicos a trabajadores expuestos a ciertos factores de riesgo como violencia laboral. Y pues ya por último, lo que son las empresas grandes, que son de más de 51 trabajadores, que son todo lo que vimos anteriormente, pero ahora agregando los exámenes médicos y psicológicos de forma periódica. Deben de llevarse registros y evaluaciones periódicas específicas por lo menos cada 2 años. Ok, muchas gracias, Eduardo. Finalmente, si alguien me puede compartir 2 respuestas, y esta puede ser, ojalá que me puedan compartir 2 ejemplos o 3, ¿qué nos tocaría, o sea, nosotros como salud ocupacional, de todo esto que mencionaron, que ahorita vamos a puntualizar que sí, que no estuvo bien contestado o concretamente contestado, pero ¿qué nos toca como salud ocupacional? Y adicional, ¿qué me han pedido? O sea, ¿qué realmente me ha pedido el de seguridad, la de recursos humanos, que yo como servicio médico o como salud ocupacional haga? Sé que tal vez están conectados seguridad, técnicos de seguridad, técnicos de urgencias médicas. Si a alguien de ustedes también le ha tocado participar en algo de la norma 35, si me lo puede compartir. Insisto, 2 o 3 ejemplos me ayudaría muchísimo. Si no, pues dedocracia. Doctora Abigail. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, pues por ejemplo, cuando yo estuve realizando exámenes médicos en Unilever Cuernavaca, justamente también algunos de los aspectos era valorar si alguno de los de los colaboradores presentaba algún problema, que tuvieran estrés o algo relacionado con el trabajo, incluso fuera de. Y pues identificándolos, en este caso podíamos referirlos al programa de apoyo al empleado, me parece, donde ahí podían tener ayuda psicológica o incluso tenían como algunos cursos para poder ayudar con su estrés. Algunos incluso presentaban problemas de insomnio que decían que justo era como que por el trabajo, que se estresaban o que incluso por el cambio de turno, también se les dificultaba después conciliar el sueño. Y algunos, pues que lo referíamos a este programa, nos mencionaban que pues sí, habían utilizado esta aplicación, este recurso y que sí les había estado funcionando. Ok, perfecto, David. Uri. Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo estoy trabajando en la empresa de Shanic, en Senor de México, y ahí pues tuve un ejemplo de que tuve un colaborador que llegó a consulta comentando de que había convulsionado. Bueno, lo llevaron a consulta, que tuvo convulsiones, y pues al momento de estar interrogando y darle seguimiento durante una semana, pues nos dimos cuenta que no tenía como tal convulsiones, que el chico tenía ya cuestiones más psicosociales y cuestiones de fatiga crónica dentro de la empresa. Y bueno, ahí se comentó con recursos humanos toda la cuestión, dividir bien la parte clínica realmente de lo que eran convulsiones o en su defecto, este efecto que tuvo nada más psicosocial el colaborador. Se habló con recursos humanos para que le hicieran una valoración psicométrica y a su vez se mandó una línea de apoyo emocional igual que tiene cuestiones de psicología para que le dieran el seguimiento y el apoyo, porque esta persona desde muy pequeño sufrió mucho estrés por parte de su familia, entonces lo estresaba mucho durante toda su juventud, su niñez, su adolescencia, por la cuestión de las calificaciones, le exigía demasiado, entonces él empezó a crecer y su mamá le seguía exigiendo, le seguía exigiendo, hasta que llegó el momento de que él fingía eso para poder descansar y poder quitarse la parte de estar con su mamá y que lo siguiera llegando tanto de estrés. Ok, muchas gracias, Uri. Doctora Abby, ¿ibas a comentar algo más? No, doctora. Bueno, voy a bajar tu mano y si quieren del servicio médico de CIP. Sí, hola, ¿me escuchó? Sí.
Ok, igual, en cuestiones de lo de salud ocupacional, a nosotros, al menos aquí en el sitio donde estoy apoyando, soy el doctor Carlos, perdóname, ya no me presenté, soy de soporte. Em, Aquí lo que yo he visto es que en el examen médico periódico nos ha ayudado mucho como para identificar ciertos factores que pudieran estar relacionados con el riesgo psicosocial de los pacientes. En algunos puntos, algunos ni siquiera se habían dado cuenta que tenían problemas, por ejemplo, de ansiedad y demás, que solamente lo reflejaban como con otros sintomatología, principalmente por síndrome de colon irritable, pero ya después, una vez haciendo bien exploración, pues bueno, ya te das cuenta que era un factor ahí como más psicológico, ¿no? Y agregado a esto, pues bueno, algunas de las cosas que me han pedido, por ejemplo, aquí en la empresa, cuando he estado cubriendo aquí en PPG, es, por ejemplo, pláticas a los trabajadores sobre salud mental, cómo identificarlos. Les he podido dar algunos, como flyers sobre alguna información de cómo identificar a incluso una persona con algunos problemas, ¿no? Y créeme que eso nos ha ayudado muchísimo, al menos aquí en esta parte, porque gracias a esas incluso pláticas, algunos trabajadores también se llegaron a acercar y pues ya, desafortunadamente y afortunadamente, pues también nosotros nos toca hacer como parte también de psicología, a pesar de que no somos psicólogos como que tal, pero pues también nos ayuda como a identificarlos y contener al menos en el momento la situación y ya después poderlos derivar hacia el área correspondiente. Perfecto, muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, pues entonces con estas pequeñas respuestas, lo que pretendía era justamente ir puntualizando cómo estamos en cuanto a los conceptos. Dos, evidentemente, qué nos va a aplicar y qué no, porque consideren que esta hora, y sí va a ser muy concreta la charla, se trata de la aplicación de la norma 35, pero no de lo general, o sea, no qué significa la norma, sino más bien algunos conceptos generales, pero sobre todo qué aplica para nosotros como salud ocupacional o como un servicio médico. O sea, qué tendríamos nosotros que apoyarle a la empresa en el cumplimiento y que evidentemente esa sí es nuestra responsabilidad. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Lo primero que les quiero compartir es que, pues acá en IMEDI siempre les decimos, muchas veces lo que sucede cuando sale publicada una norma o una nueva disposición, como ahora el tema de la ley silla, pareciera que se pone de moda, pero en realidad, si nos damos cuenta, hay muchas disposiciones previas, pero que tal vez nunca supimos cómo se tenían que hacer, o incluso a veces nosotros como responsables de la parte de seguridad o de salud, no lo mostramos al patrón o al responsable o al gerente de la planta o a quienes sean, como parte de un cumplimiento normativo. Entonces, este antecedente es el primero en donde realmente se plasma muy puntual qué es lo que una empresa tiene que seguir o tiene que hacer con respecto a riesgos psicosociales. Entonces, en 2014 se actualiza este Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes se llamaba de Medio Ambiente, Seguridad y demás, ahora ya Seguridad e Higiene, y ahora ya se llama Seguridad y Salud en el Trabajo. En 2014 que se actualiza, se mencionan estos puntos. Lo que tiene que cumplir una empresa es identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial, identificar a trabajadores que fueron expuestos o sujetos a acontecimiento traumático severo, a actos de violencia y valorarlos clínicamente, adoptar medidas preventivas, evidentemente de los puntos de arriba mencionados, practicar exámenes médicos o evaluaciones clínicas al personal ocupacionalmente expuesto a riesgo psicosocial o a acontecimiento traumático severo o a violencia, etcétera. Informar a los trabajadores sobre alteraciones a la salud relacionadas con lo de arriba y finalmente llevar registros. Si se dan cuenta, y para quienes hayan leído la norma 35, básicamente son los mismos puntos que te pide como obligación en la norma 35. Entonces, lo único que cambia, y acuérdense, esto siempre también se los decimos en IMEDI, y en las inducciones, sobre todo al equipo operativo, es el reglamento, o sea, la ley es lo que se tiene que hacer. El reglamento es qué pasa si yo no cumplo la regla. O sea, el reglamento me dice qué tengo que cumplir y cuál es mi consecuencia. Aquí normalmente viene la parte de multas, la parte de cuándo sí me pueden bloquear, no me pueden bloquear, cuánto me cobran, cuánto no me cobran, como cualquier reglamento de cualquier otra índole. Pero el reglamento no me dice cómo. O sea, me dice, tienes que identificar, pero no me dice cómo identificar.
Me dice, tienes que adoptar medidas, pero no me dice cómo. Entonces, para eso se crean las normas oficiales, para que entonces ahí venga el proceso de cómo tengo que hacerle. La norma 35 se publicó hasta el 2018, o sea, pasaron 4 años de que en obligación yo tenía que cumplir, pero no sabía cómo hacerlo. Y en 2018 que se publica cómo hacerlo, pues entonces fue cuando empezaron, evidentemente ahí también se cruzó la pandemia, pero las empresas ya tenían que cumplir todo esto. Entonces, muy importante con respecto al tema de riesgo psicosocial, y ahorita en algunos ejemplos voy a puntualizar más a detalle, pero algunos de ustedes mencionaron temas de, por ejemplo, una persona que desde la infancia tenía temas personales, o incluso que todavía en un ámbito laboral refleja o tiene estos efectos de salud mental, pero posiblemente por un causal mucho más familiar, mucho más del entorno personal y fuera del trabajo. Entonces, es bien importante con el tema, sobre todo de psicosocial, por eso no es solamente psicolaboral, ¿no? No es solamente salud mental laboral, sino en realidad hay un entorno, o sea, es de las situaciones más multifacéticas o factoriales que evidentemente van a afectar a la persona. Entonces, pongo este esquema solamente también para recordar que hay unos efectos psicológicos de la actividad laboral. ¿Cuáles son esos efectos psicológicos? Pues, por ejemplo, que yo no tenga buena memoria, que no tenga buen resultado de lo que me está pidiendo mi jefe, que no me concentre, que tenga muchos errores, que conteste mal. Si soy una persona de servicio, pues entonces que trate mal a mi paciente, que soy la cajera del supermercado y entonces a todos les gritoneo porque pues a mí me está molestando algo dentro de mi persona o dentro de mi mente, de mi parte emocional. Y eso en ocasiones tiende incluso a llegar no solamente a la parte psicológica y que se ve en un resultado de la vida laboral, sino también puede haber consecuencias en la salud, como lo que decía, por ejemplo, el doctor Uri. No, pues ya además estaba medio somatizando, convulsionando, teniendo la habilidad emocional, lloraba en los rincones, no sé, ¿no? Algo que estaba generando un efecto ya orgánico o fisiológico en la persona. Pero para que lleguemos a esto, no solamente interviene lo que a nosotros nos afecta o nos podemos controlar, que son los factores relacionados con la naturaleza del trabajo. También hay factores externos y también hay características individuales. Entonces, yo como empresa soy responsable de esto, cómo te educaron, en qué entorno, si te dieron terapia desde pequeño, si no te dieron, si te pegaron, si no te pegaron, si tuviste papá, si no tuviste papá, si... No, no soy ni responsable ni puedo afectar o no este entorno u origen externo. Y puedo afectar la personalidad, si soy muy enojona, si no, si soy medio irritable, si lloro todo el tiempo, no, tampoco. Yo lo único que puedo controlar va a ser los factores relacionados a la naturaleza del trabajo. Entonces, que ustedes sepan que estos factores de riesgo psicosocial laboral y a los que se refiere la norma, evidentemente son estos. Entonces, la norma nunca jamás te va a pedir que tú busques qué tanta la habilidad emocional existe en la persona, si hay una persona con posibilidades de estrés o no, si hay una persona con trastorno depresivo o no, si hay posibilidades de que alguien se deprima. No, eso yo no lo voy a buscar, porque además de que yo no lo voy a controlar, no es mi rol como empresa. Y hoy también lo que quiero compartirles es, ustedes hoy tienen que entender que nosotros como servicio médico, como responsables de seguridad y salud, y digo nosotros y Medi, o sea, cualquier doctor asignado, cualquier enfermero asignado, si soy de soporte, como el doctor Carlos ahorita decía, bueno, soy de soporte, pero ahorita estoy asignado en SIP, pues entonces yo soy esa ramita del patrón que soy responsable de la salud o de la seguridad y salud o solamente de la seguridad dentro de este sitio de trabajo. Entonces, hoy nosotros nos tenemos que ver como un ente del patrón.
y tengo que apoyar al patrón en cumplir lo que requiere de normativa, pero sobre todo pues para prevenir estas enfermedades ocupacionales del personal expuesto, identificar, o sea, toda la parte de salud ocupacional, ¿sale? Entonces, bueno. Entonces, el alcance de la norma solamente es identificar los factores relacionados conmigo como empresa. No puede identificar si se están divorciando cuántos, si son muy depresivos cuántos, si la generación de cristal, no, eso no lo puedo identificar y no me toca. Ahora, hay empresas que tal vez dicen, bueno, esto sí lo estoy viendo, pero además quiero atender un tema de bienestar y te voy a dar una tarjeta en donde tú puedes ir al gimnasio y puedes hacer barré y puedes hacer meditaciones y te voy a, no sé, dar una tarjeta de vales donde solo puedes comprar comida saludable. Ah, perfecto. ¿Eso es una parte de bienestar que es un plus de la empresa? Sí. ¿Eso quita que la empresa tenga una obligación con la norma 35? No. ¿Eso quita que la empresa no tenga que cumplir un tema de factores de riesgo psicosocial relacionados con la tarea de trabajo? No. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora que entendemos que esos son los factores de riesgo psicosocial, pues evidentemente lo que pretende la norma es que al identificar y corregir o manejar o gestionar correctamente estos factores, pues entonces no haya unas consecuencias como estrés laboral, burnout, moving, problemas de la organización relacionados con psicosociales y evidentemente no haya un efecto en la persona expuesta, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, un trastorno como insomnios, etcétera. O sea, yo pretendo que no haya este efecto, porque si existe este efecto, significa que yo no atendí una consecuencia porque no atendí correctamente un factor relacionado con lo que yo estoy haciendo. ¿Sale? Entonces, bueno. Nada más voy a admitir, aquí está. Entonces, bueno, eso es lo que les dije. ¿Qué pretende la norma? Identificar y analizar de forma general. Es como la norma de ruido. ¿Qué pretende la norma? Que me digas en dónde hay ruido y que me digas los decibeles. No pretende buscar, o sea, no me dice, bueno, necesitas decir cuántos sordos, por qué, no, ¿sale? Entonces, esto es lo mismo. Al final, lo único que estoy buscando es los factores de riesgo psicosocial, evaluar ese entorno organizacional favorable, pero no contempla un diagnóstico de la persona, no contempla si la persona está estresada o no está estresada, actitudes, personalidad, no identifica nada de eso. Otro concepto que es muy importante que atendamos es el de acontecimiento traumático severo. ¿A qué nos referimos con eso? Es un acontecimiento, un evento que es traumático, pero muy importante, tiene que estar experimentado durante o con motivo del trabajo. Tiene que estar caracterizado por alguna muerte o un peligro real en la integridad física de las personas que están expuestas. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando con este acontecimiento es que no vaya a haber, o sea, que haya una persona que puede estar expuesta a que le dé un trastorno de estrés postraumático. Ahora, nos pasa mucho todavía, nos pasaba mucho al inicio de la norma, pero nos pasa mucho todavía cosas como estas. Asalto con violencia, el evento traumático más frecuente entre los trabajadores. No. ¿Por qué? Porque un asalto con violencia, si es incluso afuera de mi trabajo, no está relacionado, no es con motivo, no es durante, no es relacionado conmigo. O sea, yo como empresa, eso no lo puedo controlar. Es como el tema del trayecto. Si la combi en la que yo llegué aquí hoy al corporativo en donde chocó, pues no tuvo la empresa ni mi jefe, ni el patrón, ni el responsable, ni el gerente, ni el dueño de la empresa. Lamentablemente el gobierno, la combi, el transporte, los baches, pues así estamos en México. Entonces, es lo mismo acá. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sí es un acontecimiento traumático severo? Pues una situación en donde, por ejemplo, se explota la máquina en donde yo estoy trabajando y uno de mis compañeros le amputa la mano y yo siento que eso me puede pasar a mí porque yo estaba aquí al ladito. Evidentemente también a la persona que le amputó la mano o que le
amputó el brazo o que casi se muere. Esas personas sufrieron un acontecimiento dramático severo. Aquí también, ojo, muchas veces pasa que se menciona atender un accidente grave para el médico es un acontecimiento traumático severo. No, porque eso es algo per se relacionado con nuestro puesto de trabajo. Es como si yo en un servicio de urgencias dijera, cada que atienden una persona grave, pues hagámosle un cuestionario para ver si no tiene estrés postraumático el médico, el enfermero, el técnico, no. Ahora, evidentemente, hay puestos en donde su factor de riesgo psicosocial, o sea, la naturaleza propia del trabajo, va a tener algunas consideraciones que aumenten este factor. Eso sí, pero no cada que accidente a alguien y yo atendí como médico, pues es un acontecimiento dramático severo. No debería de considerarse así, porque en realidad eso es así, yo soy médico, yo soy enfermero, entonces yo tengo que atender esas eventualidades. No es lo mismo a mi compañero que yo siento que me puede morir ahí al lado porque a él le pasó, ¿vale? Otro concepto, entorno organizacional favorable, ¿a qué se refiere? Es aquel en el que se promueve sentido de pertenencia, capacitación de acuerdo a las tareas encomendadas, definición precisa de responsabilidad, participación proactiva, distribución de cargas de trabajo, jornadas de trabajo adecuado, evaluación y reconocimiento del desempeño. Aquí importante nada más puntualizar, al principio mencionaban que la diferencia entre el tamaño de las acciones. Muy importante en empresas pequeñitas, 15, menos de 15 trabajadores, o 15 o menos. Obviamente la Secretaría del Trabajo dice, bueno, son unas empresas tan chiquititas que lo único que necesitamos es que den capacitación, que se hagan una política, que sí, pues den sensibilización, etcétera. Pero está controlable relativamente. En una empresa más grande, de 16 a 50 trabajadores, tienes que identificar tus factores de riesgo. ¿Cuáles serían? Pues los que mencionamos. Ay, no los hemos mencionado, pero bueno, ahorita los mencionamos. Pero básicamente es cargas de trabajo, distribución de jornadas, etcétera. Ahorita vamos a detallarlos. Pero en una empresa grande, donde hay más de 50, o sea, 51 para arriba, lo que normalmente se piensa es, bueno, ya va a haber más interacción, ya va a haber más necesidad de a ver qué le toca a quién, etcétera. Entonces, en esas empresas grandes, la única diferencia no es que se hagan exámenes o no, no es que se canalicen o no. La única diferencia es en la evaluación. En las chiquitas, no es a fuerza que haga los cuestionarios de la norma o que identifique como muy riguroso el tema de factores. En las medianas, o sea, de 16 a 50, tengo que hacer un tipo de cuestionario que no me incluye la parte de entorno organizacional. En el último grupo, que serían las grandes, en esas el cuestionario se amplía. De hecho, por eso la norma tiene 2 tipos de cuestionario en cuanto a la identificación de factores de riesgo psicosocial, una para de 16 a 50 y otra para 51 en adelante, porque ahí incluye la parte de entorno organizacional, ¿sale? Entonces, bueno, ya mencionamos entonces que los factores de riesgo psicosocial son esos dentro de la empresa que están relacionados con la naturaleza del trabajo, con las actividades, con obviamente el trabajo mismo y que me van a afectar algo como derecho fundamental. Por ejemplo, violencia, acoso laboral. El tema de acoso sexual, ese se relaciona incluso, se separa un poco. ¿Por qué? Porque esto es un tema, no solamente de un tema psicosocial laboral, sino más bien un tema de derecho humano. Efectos negativos sobre la salud pueden llegar a tenerse por estos factores de riesgo que no están atendidos y esos efectos pues ya vimos que pueden ser estrés, burnout, desgaste profesional, fatiga, etc. ¿Sale? Ahora, ¿qué se refiere a violencia laboral? Esto solamente es hostigamiento, acoso y malos tratos entre el trabajador, entre su jefe, del jefe al trabajador, del trabajador al jefe, del compañero al compañero.
no relacionado con la parte sexual. Eso es completamente aparte. Esto es más, oye, ¿a qué hora llegaste? Pero, ¿no? O sea, como aquí nada más cuidado, porque evidentemente, y sobre todo con las nuevas formas de trabajo, por ejemplo, home office, teletrabajo, eh, mucho tema administrativo, que está muy enfocado a resultados, pues entonces ahí tiene que definirse muy bien cómo me voy a estar midiendo, porque si no, entonces es, pues si me preguntan, entonces me está acosando, no, pues no, me está pidiendo resultados, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar muy bien descrito en todo un tema de perfiles de puesto, actividades, etcétera. Ahora sí, ¿cuáles son entonces las obligaciones del patrón? Ahora sí declaradas en la norma 35, que si se dan cuenta, son muy similares a lo que vimos en el reglamento. Entonces, la primera obligación es tener una política de prevención de riesgos psicosociales, tenerla, publicarla, difundirla y evidentemente pues que todos los trabajadores la conozcan, ¿sale? Eso le tendría que tocar ¿a quién? A un departamento de recursos humanos, capital humano, relaciones laborales o como la empresa lo nombre. Identificar, segunda obligación, identificar, analizar factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, como les dije. Este segundo punto es el que depende del tamaño de la empresa, sobre todo por el número de trabajadores. Entonces, aquí se pueden ir a la norma, si quieren como revisar un poco más o aprender un poco más en ese detalle, pero en realidad estos cuestionarios que son la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3, me hablan mucho de, te tienes que llevar trabajo a casa, piensas en cosas del trabajo en la casa o en la casa, de la casa en el trabajo, haces tiempo adicional muy frecuente, ¿no? O sea, como de acuerdo evidentemente a más de lo que considera la Ley Federal del Trabajo. O sea, toda esta parte solamente, de nuevo, de factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo, esas son esas guías o los famosos cuestionarios de la norma. Tercer obligación, medidas preventivas. ¿En base a qué? Pues a lo que me salió en mi evaluación de los factores de riesgo. Si yo tengo cargas de trabajo con un riesgo alto, pues entonces tendré que hacer medidas relacionadas con cargas de trabajo. Pero si yo tengo todo en riesgo medio o bajo y lo único que tengo en riesgo alto es violencia, pues haré unas medidas preventivas muy enfocadas al tema de violencia y acoso, ¿sale? Entonces, eso es lo que pretende la norma en estos primeros 3 puntos. Cuarto paso o cuarta obligación, identificar trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Ya dijimos cuál es la definición. Un acontecimiento traumático severo se refiere como lo relacionado con el trabajo, que sea un peligro real, que la persona sienta como un peligro real a su vida, no nada más porque siento que se me va a quemar todo el cabello, ¿no? O sea, yo siento que me voy a morir aquí o que me va a pasar algo muy grave, porque puedo caer en un estrés postraumático. Ese es el cuarto factor o cuarta obligación. Quinto, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Obviamente cada punto, la norma te define o te detalla cómo lo cumples y en qué forma de cumplimiento se tiene que mostrar. Y finalmente llevar registros. ¿Sale? Ahora, yo preguntaría con ustedes, ¿cuáles entonces creen que nos toquen a nosotros de estos 6? Si se puede que sea alguien diferente a los que ya participaron, mucho mejor. Pero si no, Uri, Zuleira tal vez no. Monse. O en el chat pongan. ¿Cuáles nos tocan a nosotros como salud ocupacional o servicio médico? Las 5. Hola, ¿puedo hablar? Hola. ¿Sí? Bueno, cuando yo estaba en Conti, el número 4 era lo trabajamos en conjunto con el área de psicología, teníamos una psicóloga, ¿no? Y
pues nosotros como teníamos el mayor acercamiento justamente con los colaboradores, pues ellos se acercaban justamente para comentarnos alguna situación que tuvieran de acoso laboral o identificar, o sea, poder identificarlos, ¿no? Que puede ser el punto número 4. Eso sería como un punto para servicio médico. Exámenes médicos, pues igual como lo están comentando ya varios doctores y compañeros, pues en el examen médico periódico y en los exámenes de ingreso, pues también tenemos algunos puntos para identificar este tipo de situaciones. Y también los registros, pues también nosotros los llegamos a realizar. También los cuestionarios, como lo estaba mencionando, pues una parte, bueno, la norma se divide en 2 cuestionarios, por lo que tengo entendido. Entonces, un punto lo realizaba justamente recursos humanos y otro punto, o relaciones humanas, y otro punto, pues lo realizaba justamente el área de salud. Ok, muchas gracias, Doc. Sí. Ok, ahorita vamos a platicar de ese tema de las dos, de los 2 cuestionarios, o más bien de todos los cuestionarios que existen en la norma, para que tengamos bien claro justamente cuál sí tendríamos que tener nosotros en cumplimiento como parte de la parte de salud ocupacional o de seguridad en caso de que llegáramos a tener esa relación directa con servicio médico. Muy importante, ahorita que veamos justamente cuál nos toca a nosotros, es, recuerden, como les dije hace ratito, al inicio de la sesión, o bueno, hace unos minutitos, es nosotros somos, o sea, nosotros y Medi somos un servicio especializado de salud ocupacional. Entonces, el doctor Ramsés, el doctor Uri, la doctora Zuleira, la enfermera Abigail, el doctor Carlos, todos fungimos como ese servicio de salud ocupacional ante nuestro cliente, que puede ser Shani, Continental, PPG, Unilever, quien sea. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a la empresa, pues justamente a cumplir esta parte. Y este punto, este cuadrito que les pongo acá, es del tema de la norma 30. ¿Qué son los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo? Porque ahí se mencionan nuestras obligaciones de la norma 30, pues son aquellos prestados por personal capacitado, o sea, nosotros, ya sean internos, externos o mixtos. En este caso, nosotros de IMEDI somos externos a la empresa, pero nos contratan como ese servicio especializado. Y el propósito de nosotros es prevenir accidentes y enfermedades del trabajo. Si somos más desde la parte de salud, solamente nos vamos a enfocar en enfermedades de trabajo. Es decir, justo yo pretendo que la gente no tenga un estrés postraumático, una depresión, un burnout, un síndrome somático relacionado con el trabajo, mediante el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nosotros somos partícipes de que se prevengan enfermedades del trabajo y además que cumpla la normativa relacionada, en este caso, con la norma 35, con los factores de riesgo psicosocial. Mi resumen, entonces, sí sería que para la parte de la norma 35, mi obligación como patrón y entonces de nosotros como servicio especializado que nos contrata el patrón es estos 3 puntos. Identificar trabajadores sujetos a acontecimiento traumático severo, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, y como dijo el doctor Ramsés, llevar registros, pero pues evidentemente de lo de arriba. Ahora, evidentemente vamos a participar seguramente en algunas medidas preventivas. Ahorita vamos a puntualizar esto, que es el tema de los cuestionarios, pero lo más seguro es que, por ejemplo, si el problema es que hay un alto índice de violencia, muchos de los trabajadores voy a decir un cliente que no es nuestro, L'Oreal, pues resulta que están en un CEDIS, tienen un alto índice de violencia. Bueno, entonces, en ese caso, en ese centro de trabajo, tendremos que
hacer medidas preventivas enfocadas a eso. Y puede que el patrón, recursos humanos, seguridad, nos pidan al servicio médico, oye, puedes hacer una campaña en donde se hable de los efectos de la violencia, de cómo prevenir, de qué hacer, de a dónde comunicarte, de que puedes ir con el doctor Uri, porque a veces terminamos siendo psicólogos. ¿Puedes hacer algo así? Claro. Entonces, una campaña va a ser parte de una medida preventiva y evidentemente yo voy a participar. Pero como obligación mía, como responsable de seguridad y salud, o de seguridad o de salud, serían estos 3, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de cada uno. Esta es la parte de identificación que yo les decía. Ahorita vamos a poner en pausa este tema de mis 3 obligaciones y solamente voy a mencionar el tema de los factores de riesgo psicosocial que se identifican. ¿Cuáles son? Condiciones de ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos, interferencia de trabajo-familia, liderazgo negativo, relaciones negativas y violencia laboral. Si se dan cuenta, todas estas, yo como médico, como segurista, como técnico de urgencias, como técnico de enfermería, como enfermero, pues lo más seguro es que yo no tenga las bases para saber cómo distribuir actividades, a veces ni siquiera con mis enfermeras que están a cargo. Yo no sé cómo tengo que decirle a la empresa o cómo hacerle para que mis líderes sean más empáticos, más resilientes. Todo esto es un tema de recursos humanos, de capital humano, ¿sale? Entonces, por eso muchas veces decimos que la parte de identificación o la parte de los cuestionarios le toca capital humano, le toca recursos humanos, aplicarla y también las medidas que estén con base en ello. Entonces, esto es lo que les mencionaba de 1 a 15, de 15 a 50, de más de 51, y como les dije, lo único que cambia es el entorno organizacional y evidentemente en las empresas muy chiquititas ni siquiera se pide que hagas esos cuestionarios de identificación de factores de riesgo que miden esto, ¿vale? Entonces, como resumen también, el cuestionario, tanto de la guía 2 como de la guía 3, mide esto. Ambiente de trabajo es 1, factores propios de la actividad es otro, organizacional del tiempo es el tercero y liderazgo y relaciones en el trabajo. Y cada uno se divide, por ejemplo, factores propios de la actividad se divide en carga de trabajo y en falta de control sobre el trabajo, y ese se divide aún más en cargas cuantitativas, ritmos de trabajo acelerado, carga mental, cargas psicológicas emocionales, de alta responsabilidad, etc. Y si ustedes se van más a detalle a la norma, que no es objetivo de este webinar, ustedes pueden ver qué preguntas miden esto, qué preguntas miden esto, qué preguntas miden esto. Y entonces justamente cuando vas, me salió muy alta el área de marketing en un tema de escasa claridad de funciones, pues entonces las medidas serán dirigidas a que el área de marketing tenga algún tipo de organización en donde se defina muy bien el analista hace esto, el diseñador hace esto, el gerente hace esto otro, ¿sale? Pero si se dan cuenta no dicen nada de ¿hay insomnio o no hay insomnio? ¿Hay depresión o no hay depresión? ¿Hay mucho estrés o no hay mucho estrés? No. Lo que mide es muy general y en realidad mide cosas relacionadas con la naturaleza propia de la organización, del recurso humano, de la parte más social, y por eso insisto, esta es una responsabilidad completamente de recursos humanos. Ahora, como ejemplo, así nos debería de dar un resultado la norma 35, en donde yo te pueda decir, mira, tú como empresa saliste en un riesgo medio, pero por lo que más saliste alto fue factores propios de la actividad. En liderazgo saliste en verde, en ambiente de trabajo saliste en verde, en reconocimiento del desempeño saliste en verde, pero en carga de trabajo fíjate que saliste amarillo y también en jornada de trabajo. Vete a evaluar algo de por ahí y especifica
algunas actividades o algunas tareas. La misma norma te dice opciones de acción. Por ejemplo, oye, pues revísate la supervisión y la distribución de las cargas, planifica el trabajo, haz algunos instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas. Y entonces eso pretende o eso hace que yo como empresa pueda ir definiendo esas acciones. Ahora, de nuevo, esto no le toca a una parte operativa, a una parte de servicio médico, a salud ocupacional, al doctor, al enfermero, no. Esto le toca a los humanos. ¿Qué si nos toca a nosotros? Regresamos. Mis 3 puntos. ¿Cómo identifico a los trabajadores sujetos a acontecimiento traumático severo? Y aquí viene el otro cuestionario, que no sé si es a este al que se refiere el doctor Ramsés, pero es la guía de referencia 1. Ahora, muy importante, muchas veces cuando no leemos sobre todo las normas, nos pasa esto. La guía de referencia 1 dice claramente, y este es un pantallazo de la norma, ejemplo de cuestionario para identificar los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la norma, no es de cumplimiento obligatorio. Entonces, ni si llegan los de ELSA, ni los de la STPS, ni los de IMEDI, ni los de Unilever, ni los de Walmart, ni los de Disney, ni los de nadie, me pueden decir, a fuerza necesito ver esa guía. Porque en realidad la guía se ocupa obviamente en la norma o se plasma en la norma como una guía de referencia. Pero si yo tengo un cuestionario mucho más ducho, más específico, que lo encontré en el reglamento de Dinamarca y que a mí me está funcionando, está bien, no hay problema. Pero, nada más aquí puntualizo, las otras 2 guías, que son la guía 2 y la guía 3, que miden los factores psicosociales, la norma también me permite hacerlos diferentes, pero ahí sí nos exige que si utilizo otros, los haga con validez científica y hasta me da algunos cálculos para tener esa validación estadísticamente significativa. Entonces, lo que muchas empresas hacemos es, ¿para qué le hago al mago? Mejor utiliza las guías que ya te da la norma. ¿Sale? Entonces, para todos los que estamos en IMEDI, acuérdense que hay un sistema de IMEDI de gestión de salud y seguridad ocupacional. Si no tienes ni idea qué significan estas siglas o qué es esta carpetita, vete a reclamarle a tu coordinador. Dentro de esa carpetita hay una carpeta que se llama Vigilancia a la Salud y Aptitud Médica Laboral. También si no tienes ni idea de qué estamos hablando, ve a preguntarle a tu coordinador. Si no me escriben a mí, no pasa nada. Y dentro de esa carpeta hay varias carpetas en donde ya están desarrolladas varias guías o varios documentos y archivos que la intención es que les sirvan a ustedes para aplicar en cada uno de los posibles riesgos que tienen en las empresas. Entonces, si ustedes se van al número 8, dentro de esa carpeta de vigilancia, hay una carpeta que se llama psicosociales, y en esa carpeta de psicosociales hay un archivo de IMEDI que literalmente es esta guía de referencia, nada más que documentada en nuestro sistema interno. Ahora, no viene esto en el formato de IMEDI, pero muy importante saber cómo calificar esa guía de referencia. Lo que te menciona, bueno, voy a compartir el Excel para que lo veamos. Ya está. Entonces, básicamente este cuestionario es tal cual lo que te pide la norma, y la norma lo único que te dice es cuándo, ya dijimos a quienes se les aplica el cuestionario traumático severo. Mi recomendación, accidentes graves, ¿qué podrían ser graves? Por ejemplo, una casi amputación, una amputación a la persona lesionada. Si alguien vio ese accidente, o sea, un compañero, evidentemente a ese compañero que vio,
Si hay brigadistas que están atendiendo a una persona que tal vez, cuidado con los micrófonos, nada más déjenme silenciarlos. Si algún brigadista, no el médico, no el enfermero, porque ya hablamos de eso, esa es nuestra labor como personal de salud, pero si alguien como un brigadista que evidentemente no necesariamente va a ser alguien que atienda una casi fatalidad en un centro de trabajo, pues evidentemente a esas personas también aplicarlas. Entonces, para cada, y ahí también podría ser incluso como una mini auditoría interna entre sitios de trabajo, para cada evento grave tendríamos que tener nuestro formato contestado. ¿Qué se pregunta? Básicamente es si ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes, y aquí tiene que contestar sí, no. Pusimos en color gris el no, porque en realidad si se contesta todo no, pues entonces no necesito contestar lo demás. Pero si algo de esto contesto que sí, entonces tengo que contestar el tema de sintomatología o de ahí justamente la posibilidad de que haya un estrés postraumático, y aquí se contesta, ¿sale? La idea es que lo tengamos, yo les recomiendo que lo tengamos en físico o con una comprobación de que realmente la persona fue quien contestó, y después, regresando a el tema de cómo se interpreta, la misma norma me dice que la interpretación es en caso de que todas las respuestas sean no, pues no es necesario responder las demás, y que si alguna de la sección 1 es sí, pues entonces paso a lo siguiente. Cuando responda sí en la sección 2, o cuando responda sí en 3 o más del esfuerzo, o bueno, de la sección 3, o cuando responda sí en 2 o más de la sección 4, entonces yo tendré que hacerle alguna referencia a atención clínica. La norma me dice que puede ser por el médico del trabajo, o sea, yo, si es que el médico contratado es de INEDI, si es un médico directo de la empresa, si no hay un médico de la empresa, pues entonces el personal de salud, enfermero, técnico de urgencias podría llegar a ser, pero lo más importante es que haya una referencia, porque si la norma menciona médico o psicólogo. Entonces, es muy importante que consideren eso. Voy a abrir también, me gustaría nada más compartirles la norma 35. Para quienes no sepan, las normas, las más nuevas de todo, tienen estos cuadritos en donde justamente ayudan a que nosotros sepamos cómo evalúa un auditor, por ejemplo, del STPS, un inspector, que haya cumplido o no. Entonces, si yo me voy a la parte de los exámenes médicos, aquí viene el patrón cumple cuando presenta evidencia de que identifique a los trabajadores. O sea, yo tendría que tener documentado que identifiqué, por eso les aconsejo tener ese formato impreso, firmado y llenado incluso por el propio colaborador, y además que canalizó a los trabajadores identificados, ya sea en una institución de seguridad social o privada o con el médico del centro de trabajo. Entonces, con que yo esté anotado en mi bitácora, ¿cumplo? Sí. Con que yo tenga mi cuestionario y tenga una referencia o una receta en donde le digo, se recomienda buscar ayuda psicológica ante el IMSS, sí. Evidentemente lo ideal, pues sí, mi recomendación es que le demos seguimiento y trazabilidad a esa situación o a ese caso. Y con el tema de los exámenes médicos, pues aquí lo único es, el patrón cumple cuando presenta evidencia que hace exámenes médicos y no menciona o evaluaciones psicológicas a los trabajadores, pero aquí importante, que están expuestos a violencia laboral o a factores de riesgo psicosocial cuando existen signos o síntomas que denoten alteración a la salud. Entonces, si yo salí alto en mi carga de trabajo, pero en mi examen médico no reporté ni gastritis, ni colitis, ni insomnio, ni nada,
¿Necesariamente tengo que tener una referencia a una evaluación psicológica? No, pero todo eso lo tienen que tener mapeado. Y ustedes, tal vez, mi recomendación es declarado en un procedimiento, evidentemente, dentro del servicio médico de salud ocupacional y de la propia empresa. Entonces, esa es mi obligación como salud ocupacional, ¿sale? Finalmente, este tema de, bueno, esto era lo que les mencionaba, de la referencia de la norma 35. Y finalmente, lo que sí también está pasando con las nuevas normas es que las nuevas normas te obligan o te piden también como una obligación que los resultados, y digo las nuevas normas porque está incluido esto en la norma 30 y en la norma 35 y en la norma 36, mencionan que los resultados de esa aplicación o de esa evaluación se tienen que integrar en el diagnóstico de salud y seguridad relacionado con la norma 30. Entonces, este es, por ejemplo, el diagnóstico de salud de INMEDI de 2024, y aquí o algo así tendría que tener su diagnóstico de salud con la integración de cuántos acontecimientos traumáticos tuvieron, cuáles personas salieron con un riesgo alto de violencia, con un riesgo alto de algún factor psicosocial, y cuál fue ese proceso de canalización o de atención psicológica o de seguimiento clínico, ¿sale? Entonces, básicamente eso es lo que era importante para nosotros que tuvieran claro y que evidentemente pues cumplieran, porque, insisto, esa sí es nuestra obligación como responsables de seguridad y salud dentro de pues el centro de trabajo que evidentemente nos está contratando el cliente al que estamos asignados. ¿Sale? Voy a dejar minutos para dudas, si tienen algún comentario o algún adicional, pues de una vez voy a ir leyendo también el chat. Ya entonces quedó claro que no todas nos tocan como obligación, sino más bien lo que nos toca como obligación es las últimas 3. ¿Dudas?